¿Listos para Cristo? Entonces saquen sus Biblias y vamos al libro de Samuel, capítulo 4, donde vamos a estar el día de hoy. Y vamos a estudiar de los versículos 1 al 22. ¿Estamos saliendo afuera? Samuel capítulo 4 de los versículos 1 al 22. El tema, el cumplimiento de lo dicho por Dios. El cumplimiento de lo dicho por Dios. Es el tema de hoy. Hermanos, hoy día hay muchas personas que dicen que Dios al final del día le va a dar entrada a todo el mundo al cielo, no importando quién haya sido, cómo haya sido o qué haya hecho. Ese es el nuevo lema del día de hoy. Es triste el hecho de que muchos de los que han profesado ser cristianos por muchos años, ahora ellos han adherido o se han apegado a esta nueva creencia. Una de ellas es una cantante muy famosa llamada Amy Grant. Amy Grant. Esta famosa cantante, ella públicamente ha confesado que no más tiene que seguir lo que es el regimiento de la religión, por el hecho de que al final del día Dios es bueno y le dará entrada al cielo a todos los que Él ha creado. O sea, no importa tu condición, no importa lo que hayas hecho, cómo te hayas portado, dónde hayas estado, a quién hayas blasfemado, con quién te hayas peleado, no importa nada de eso. Dios te va a dar acceso al cielo. Esa es la nueva creencia. Si eso fuera verdad, entonces el sacrificio del Padre y del Hijo fue en vano. Fue en vano, ¿no? Y hasta cierto punto diríamos que el Padre fue injusto con su Hijo, porque lo envió a la tierra, dejó su gloria, dejó su reino, dejó su majestad, se quitó sus vestiduras reales, su corona se la quitó y vino y tomó un cuerpo humano y vivió en un cuerpo humano por 33 años aquí en la tierra. Y a los 33 años y medio lo toman preso, lo llevan delante del sacerdote, del sumo sacerdote. Los mismos líderes del régimen en esos momentos le agarraron, le pusieron un saco en la cabeza y le dieron de golpes en su cara hasta destruirle su rostro. ¿Te imaginas el dolor tan inmenso que debe haber sufrido nuestro Señor Jesucristo en ese momento? Después le llevan y lo presentan a Poncio Pilato. Poncio Pilato le dice: no tengo nada yo en realidad de qué acusar a este hombre. No tengo nada. Dice: lo que yo voy a hacer es lo siguiente: lo voy a dejar libre. Lo voy a azotar y lo voy a dejar libre. ¿Y qué dice en él? ¿Sabes qué? No importa. No lo vas a dejar libre, lo vas a crucificar. Y ahí dijeron ellos: crucifícale, crucifícale, crucifícale. ¿Y qué hicieron? Le crucificaron. Le crucificaron. Ahora, si este nuevo lema o esta nueva creencia es verdad, ¿dónde queda todo este sufrimiento? ¿Dónde queda todo este sacrificio que Dios hizo? Porque Dios se tuvo que separar de su Hijo, porque el pecado del hombre fue puesto sobre su Hijo. Y no solamente eso, sino que su Hijo se vio en momentos angustiosos donde clamó al Padre y le dice: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Momentos críticos, tristes. Por ello, hermanos, es que nosotros no podemos pensar de la manera a través de la cual nos dicen a nosotros que Dios al final del día va a perdonar a todo el mundo y a todo el mundo le va a dar acceso al cielo. Simple y sencillamente no tiene sentido. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Y la Escritura nos dice que nosotros tenemos que ser ¿qué? Tenemos que ser santos también. Tenemos que ser santos. Y Dios es justo.
Lo que quiere decir que Dios es justo. ¿Por qué? Porque le va a dar a cada uno de acuerdo a lo que merece. No te va a dar más ni te va a dar menos. Él es justo. O sea, Él te ha declarado justo a través de Cristo Jesús, y Cristo Jesús ha pagado por tus pecados. Pero si no tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón, entonces nos va a dar de acuerdo a lo que merecemos. No más, no menos. Ahora recuerda que Dios es juez. Y los únicos que van delante del juez son los que han cometido crímenes o han infringido la ley, han violado la ley. Por lo tanto, tienen que presentarse delante del juez para que el juez les dicte a ellos su sentencia de acuerdo a las leyes establecidas. Y las leyes establecidas fueron dadas a Moisés en el libro de Éxodo, en el libro de Levítico, en el libro de Deuteronomio, y los podemos ver también en el libro de Números. Por ello es que nos dice Número 23, versículo 19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Es lo que dice el Señor. Entonces, si dice Dios que Él nos va a juzgar, ¿tú crees que no nos vaya a juzgar? ¿Crees que vaya a cambiar de mente al final del día? No, ¿por qué? Porque Dios dijo que haría y va a hacer. Él dijo que ejecutaría y va a ejecutar. Todo lo que Dios dijo que haría va a hacer exactamente como Él lo ha establecido. Dios simple y sencillamente nos dice a nosotros en el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 2. Dice así: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Santificaos, en el versículo 7 dice: santificaos pues y sed santos porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. Levítico 27. En Levítico 27 simple y sencillamente nos dice: santificaos pues y sed santos porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. Y en el capítulo 3, Dios le dijo a Samuel en el versículo 12, le dice así: aquel día, dice, yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificio, ni con ofrendas. Simple y sencillamente podemos ver el hecho de que dice Dios: yo cumpliré, yo haré. Es lo que dice el Señor: yo haré. ¿Y por qué? Porque nos dice Él que Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y dice, si Él dice que hará, Él va a hacer. Y si Él dice que va a ejecutar, Él va a ejecutar. Y cuando Dios le dice a Samuel lo que va a hacer con Elí, Él le dice: yo cumpliré mi palabra, voy a hacer exactamente como yo dije que iba a hacer con la casa de Elí. Y en el capítulo 3, en los versículos 19 en adelante, dice: Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel desde Dan hasta Beerseba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Se manifestó. ¿A quién? Se manifestó en Silo. ¿De qué forma? Por la palabra de Jehová. Por la palabra de Jehová. Muchas veces tú dices: ¿dónde está Dios? Quiero verlo. Quiero experimentar su presencia. Quiero sentir su presencia. Quiero palpar a Dios. Acá nos dice la escritura que Jehová volvió a aparecer en Silo y que se le manifestó a Samuel en Silo
por la palabra de Jehová. Si Jehová se manifiesta por su palabra, ¿qué crees que Dios está haciendo en estos momentos con nosotros? Se está manifestando en el medio nuestro, hermanos. O sea, se está manifestando, nos está hablando a nosotros, está hablando a nuestro corazón, nos está haciendo sentir sus palabras, sentir su voz, sentir su presencia, sentir el tono de su voz, la fuerza de su voz, la urgencia de su voz, simple y sencillamente porque Él quiere ¿qué? Él quiere que nosotros entendamos el mensaje de Él. Y así es como se le manifestó a Samuel. Qué interesante, ¿no? Porque todo lo que Samuel decía, absolutamente todo lo que decía, Dios lo sostenía. Dios sostenía las palabras de Samuel. Porque dice que no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras, ni una sola de sus palabras. Todo lo que Samuel hablaba, y decía, así dijo Jehová. Y entonces decía el mensaje de Jehová exactamente como Samuel lo decía, así sucedía. Hoy día, hermanos, hay muchos predicadores por ahí que dicen, así dijo Jehová, que iba a hacer esto y esto y esto y esto otro. ¿Y qué pasó? Al final del día, ni una sola de sus palabras, de lo que ellos dijeron, se cumplió. ¿Qué pasó? ¿Dijo Jehová o no dijo Jehová? O sea, porque Dios no está con ellos, Dios deja caer, ¿qué? Deja caer sus palabras. Muestra que no son profetas de Dios, muestra que no son hombres de Dios, muestra que estos no tienen una relación íntima y personal con Dios. Y por ello es que la palabra de ellos cae en tierra. Ten mucho cuidado, de verdad te lo digo. Porque van a haber muchos por ahí que te van a decir, oh, así dijo Jehová, oh, traigo un mensaje que el Señor me dio para ti. Oye, espera un momento, ¿sabes qué? Lo que Dios me iba a decir, ya me lo dejó escrito. ¿Sabes? Me lo dejó escrito. Y no solamente me lo dejó escrito, sino que en Él me dejó mandamientos, estatutos y decretos. Y aparte de ello, me ha dejado principios y promesas. O sea, lo que Dios me tiene que decir, ya lo tengo escrito. No necesito revelación nueva, ni necesito mensaje nuevo. Ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado, porque hay personas que te van a hacer sentir como que la voz de Dios. Híjole, pon atención a la voz de Dios. Habla. ¿Y qué es lo que pasa? Que nos emocionamos. Y al final del día fue puro ¿qué? Fue pura emoción. Porque hermano, ya Dios nos ha dejado su palabra. Ya la tenemos. En el versículo 1 dice, Samuel habló a todo Israel. Porque aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Efec. En Efec. De los jueces, el que enfrentó a los filisteos fue Sansón. Como recuerda la historia de Sansón, Sansón nació. Podemos encontrar su nacimiento en Jueces capítulo 13, versículo 1 en adelante. Y después encontramos la muerte de Sansón en Jueces capítulo 16, versículo 31. Donde podemos ver la trama, o sea, la historia de Sansón, cómo comenzó, cuál fue su función dentro del pueblo de Dios, cómo se condujo él dentro del pueblo de Dios y cómo se condujo fuera del pueblo de Dios, y cómo se dejó vencer por la ¿qué? Por la tentación. Se dejó vencer por la tentación. Lo más interesante del caso es lo siguiente, que los dos eran ¿qué? Los dos eran nazareos. Samuel fue nazareo, Sansón fue ¿qué? Fue nazareo. Ambos fueron nazareos. Y la palabra nazareo, nosotros dijimos que era uno que se aparta para el servicio de Dios. O sea, ambos fueron apartados ¿para qué? Para el servicio de Dios.
Sansón fue apartado para el servicio de Dios. Samuel fue apartado para el servicio de Dios. Los dos fueron apartados para el servicio de Dios. Sansón nació para librar a Israel de sus enemigos. Y Samuel nació para librar a Israel de la idolatría y hacerlos volver ¿a quién? Hacerlos volver a Dios. Porque vemos en la Escritura que nos dice en el capítulo 3 que en aquellos entonces escaseaba ¿qué? Escaseaba la palabra de Dios. No había palabra. No había palabra de Dios. Aunque presenta la Escritura a un sacerdote, o sea, un hombre que estaba supuesto a traer a Dios al pueblo y después llevar al pueblo a Dios, que era Elí, que estaba supuesto a traer revelación de Dios, hablar palabra de Dios, dar al pueblo esperanza, dar al pueblo promesas de Dios. Y no estaba sucediendo, ¿por qué? Porque Elí no estaba caminando bien con Dios. No estaba caminando bien con Dios. Por ello, hermanos, es que no escaseaba la palabra de Dios. Escaseaba en aquellos entonces. Pero acá nos dice en el versículo 1 que Samuel habló a todo Israel. ¿Cuándo habló a todo Israel? Cuando salieron a encontrarse en batalla contra los filisteos. A mí me encantan las películas antiguas, ¿sabes? Especialmente las de estos tiempos, de guerra de estos tiempos. Me gusta cuando el rey, el general o el comandante del ejército se para en su caballo y le da la vuelta para allá, y mientras está hablando, les está dando a ellos un mensaje de ánimo. Sí, les dice a ellos, es verdad, nuestro ejército es mucho más inferior que el de ellos. Es verdad que ellos tienen espadas y jabalinas. Es verdad que ellos tienen escudos y tienen lanzas. Pero nosotros tenemos al Rey de Jehová. Tenemos a Jehová de los ejércitos a nuestro lado. Y si Jehová está con nosotros, ¿quién puede derrotarnos a nosotros? Y el pueblo, ¡yeah! Bien emocionado, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen a Jehová. Y eso es exactamente lo que Samuel está haciendo acá. Pero escucha algo que es muy importante, que poco a poco se va a ir desarrollando a través de ese estudio. Samuel está hablando a ellos. Les está hablando a ellos. ¿Qué les está diciendo a ellos? Les está diciendo a ellos, si vosotros, os volvéis de todo vuestro corazón, y os arrepentís de vuestros pecados y pedís perdón a Dios, Dios os dará la batalla sobre los filisteos. Dios os dará la victoria sobre vuestros enemigos. Porque están a punto de salir ¿a dónde? De salir a pelear contra los filisteos. Y eso es lo que Dios inspiró a Samuel a ¿qué? Hablar al pueblo. Y vamos a mirarlo en los siguientes versículos. Nos dice en el versículo 2: y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, o sea, se comenzaron a pelear. Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Quienes los filisteos hirieron a los israelitas y les mataron, o les hirieron a 4,000 de los del ejército de Israel. ¿Y se fueron qué? Se fueron todos asustados. Y en el versículo 3 dice: cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? ¡Wow! Me encanta. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hacemos nosotros, hermanos? ¿Qué demuestra esta pregunta? ¿Qué demuestra? ¿Qué demuestra? Demuestra nuestra ignorancia de la santidad y del poder de nuestro Dios. Es lo que demuestra. Samuel habló al pueblo, ¿no es verdad? ¿No nos dice acá la escritura que Samuel habló al pueblo? ¿O qué les dijo a ellos? Esforzaos y sed valientes. No os preocupéis, porque Jehová os dará la victoria. ¿Crees tú que eso es lo que haya dicho a ellos? No, Samuel habló al pueblo.
Le habló al pueblo. ¿Qué les habló al pueblo? Les habló al pueblo de las condiciones para poder obtener la batalla. Simple y sencillamente les dijo a ellos lo que debían de hacer. ¿Por qué? Porque Samuel era profeta. Samuel hablaba lo que Dios le daba a Samuel que hablase. Y cuando Samuel habló, ¿a quién? Cuando Samuel habló al pueblo, Samuel no habló lo que él quería comunicar al pueblo, ni para darles aliento ni darles ánimo a ellos, sino que él habló lo que Dios le dijo a Samuel que hablase en ese momento. Simple y sencillamente le habló a ellos. Y ahora ellos acá se hacen una pregunta: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Es como que ahora el culpable de nuestra derrota es Dios. El culpable de nuestra derrota es Dios. ¿Puedes darte cuenta la ignorancia que estos hombres tenían de Dios? ¿Por qué? Porque eran hombres idólatras. Eran hombres idólatras. Hermanos, cuando nosotros somos idólatras, simple y sencillamente la idolatría no nos deja mirar más allá de lo que está delante nuestro. Nuestra fe no puede ser ejercitada. Nuestra esperanza muere en el momento, hermanos, que ponemos nuestros ojos en aquel ídolo. Y cuando fallamos, o cuando nos falla, o cuando no obtenemos lo que estamos deseando obtener, entonces nos enojamos ¿con quién? Nos enojamos con Dios. Nos enojamos con Dios. Por ello dice acá: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Y de esta manera te voy a enseñar cuán idólatras eran ellos. Fíjate en lo que sigue. Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo y trajo de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, y Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Observa bien, hermano. Observa bien lo que está sucediendo acá. Abrimos el capítulo con las palabras: y Samuel habló al pueblo. Nuevamente recalco, nuevamente enfatizo. Samuel era ¿qué? Era profeta. Samuel no hablaba lo que él deseaba hablar, él hablaba lo que Dios le daba a él que hablase. Entonces, si Dios les habló a ellos, simple y sencillamente les dijo a ellos: tengan fe y confíen en mí. Pero ellos no tuvieron fe ni confiaron en Dios. ¿Por qué no tuvieron fe ni confiaron en Dios? ¿Por qué? Porque pusieron su fe en un objeto. Pusieron su fe en un objeto. Y el objeto en el cual pusieron su fe fue en el arca. Dice: en el arca del pacto de Jehová. Es donde ellos pusieron su fe. ¿Por qué dijeron? Es porque viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. O sea, cuando el arca de Jehová venga acá y esté aquí en el medio de nosotros, vamos a torcerle el brazo a Dios. Vamos a forzar a Dios. Porque ahora Dios está entre nosotros. Y porque está entre nosotros, tiene que pelear por nosotros. Tiene que salvarnos a nosotros. Está obligado a salvarnos a nosotros. Es lo que le está diciendo. Es lo que simple y sencillamente le están diciendo. ¿A quién? Se están diciendo entre ellos mismos. Ahora, el arca estaba en un lugar sagrado dentro del tabernáculo. El arca, hermanos, no podía ser vista absolutamente de nadie, más que por el sacerdote una vez al año. Una vez al año. Y una vez al año el sacerdote, hermanos, tenía que purificarse completamente. Tenía que purificarse, tenía que
entrar a ese lugar purificado, tenía que entrar a ese lugar con un corazón contrito y humillado, tenía que entrar a ese lugar arrepentido de todos sus pecados y entrar a ese lugar con un sacrificio en las manos. Tenía que entrar con incienso. Llevaba el incienso, llevaba un brasero, llevaba el incienso y llevaba en la otra mano la sangre del sacrificio. O sea, cuando el hombre entraba el sacerdote entraba en aquel lugar, echaba el incienso en el brasero, o sea, en el incensario, y el incienso se estaba quemando en las brasas, y lo que el incienso despedía era un olor grato. Y cuando el olor grato salía, el olor grato cubría el olor del pecado del hombre. Y cuando el hombre entraba y el olor llenaba aquel lugar, el incienso llenaba aquel lugar del olor fragante, entonces él agarraba la sangre y la rociaba sobre el arca de Dios. Y al rociar la sangre sobre el arca de Dios, entonces en cuanto acababa de rociar la sangre, tenía que darse la vuelta y tenía que salir de aquel lugar, porque entonces bajaba la gloria de Dios a aquel lugar a recibir el sacrificio que hacía el sacerdote por los pecados del pueblo. Y era así como sucedía cada año en el lugar donde moraba el arca de Jehová. Y ahora ellos dicen: saquemos el arca del lugar santísimo y traigámosla y pongámosla en el medio del pueblo para que nos salve. Para que nos salve. Pero déjame te hago una pregunta. En el libro de Levítico nos da a nosotros los detalles de cómo fue formada y cómo fue forjada el arca del pacto, ¿no es verdad? Entonces estamos viendo que el arca del pacto eran tablas, ¿no es verdad? Eran tablas por los lados, tablas por abajo, y arriba tenía una tapa. Y arriba de la tapa estaba ¿qué? Estaban 2 querubines, o sea, 2 ángeles, 2 imágenes de ángeles. Ahora, eso era solamente una viva representación de la gloria de Dios que Moisés miró en el cielo, o sea, el arca. Y le dijo Moisés a Dios, dice: mi gloria, dice, mi presencia morará en este lugar. Cuando tú hables a mí, yo voy a responderte de dónde, te voy a responder desde el arca. Pero no necesariamente quiere decir que Dios estaba ahí en el arca. ¿Te das cuenta? Entonces ellos dicen: traemos el arca, la ponemos en el medio del pueblo. Y al traer el arca y ponerla en el medio del pueblo, entonces automáticamente Dios se va a ver forzado a salvarnos, a pelear por nosotros. Y inmediatamente tomaron manos en el asunto, enviaron a Silo, trajeron el arca y la pusieron en el medio del campamento. Y con el arca vino Ofni y Finés para cuidar el arca. ¿Te imaginas? Ofni y Finés, los sacerdotes más corruptos y más pecadores que la Biblia, de los cuales la Biblia habla y registra, o sea, los más corruptos. Y estaban ahí ¿para qué? Para cuidar el arca. Pues estaban ahí para cuidar a Dios. ¿Te imaginas? De acuerdo al criterio de ellos, de acuerdo al criterio de los israelitas. Es lo que estaban haciendo los sacerdotes en ese lugar. Ahora, en el versículo que sigue, en el versículo 5, aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, dice, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. La tierra tembló. ¿Por qué dijeron ellos? Oh, finalmente podemos descansar. Y finalmente Dios va a hacer su obra. Dios nos va a salvar de la mano de nuestros enemigos. Dios va a pelear la batalla por y con nosotros. Y se gozaron en el campamento. Se gozaron en el campamento. Y dieron un grito tan fuerte, pero tan fuerte fue el grito que dice que la tierra tembló. Tembló cuando ellos gritaron. Así es de que en el versículo que sigue, hermanos, nos dice acá que cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos?
Estamos en tiempo de batalla, estamos en tiempo de guerra. ¿Qué es eso de que hay gozo y júbilo en el medio del campamento de los hebreos? ¿Cómo explicas eso? Deben de estar ellos, ¿qué? Deben de estar lamentándose en estos momentos porque les herimos a 4,000 de sus soldados. Les dimos una baja de 4,000 soldados. En vez de estar gritando, en vez de estar celebrando, deberían de estar llorando. Es lo que deberían de estar haciendo. Pero no están llorando, sino que están gozosos. ¿Por qué? El arca de Jehová está en el medio del campamento. Nuevamente, pusieron sus ojos ¿en quién? Pusieron sus ojos en el arca. Los quitaron de Dios y los pusieron en el arca. Nos dice en el siguiente versículo. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, porque antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Es lo que les dicen los filisteos. Ahora, si notas algo acá, ¿ok? Podemos ver que esos hombres, aunque siendo paganos, aunque siendo ellos idólatras, ¿ok? Aunque siendo ellos idólatras, tenían un conocimiento muy profundo del Dios de Israel. Un conocimiento muy, muy profundo del Dios de Israel. Ellos entendieron simple y sencillamente que si el arca de Dios, o sea, que es donde la gloria de Dios mora, está en el medio del campamento de los israelitas, somos hombres muertos. No tenemos esperanza. ¿Por qué? Porque dijeron ellos, es un Dios sumamente, ¿qué? Sumamente poderoso. Poderoso. O sea, no hay otro Dios tan grande, tan poderoso como el Dios de Israel. Y comienzan a darnos un recuento. Fíjate, conocían la historia del Dios de Israel y temían al Dios de Israel. Dice, estos son los dioses que hirieron en Egipto con plaga en el desierto. Estos son los dioses. O sea, este es el Dios de Israel que hirió a los egipcios. Y no solamente ha herido a los egipcios, sino que ha herido a todos sus enemigos y los ha traído hasta el lugar donde ahora ellos se encuentran. Y ahora Él está en el medio del campamento. ¿Qué les dice? Les da unas palabras de ánimo y simple y sencillamente les dice: esforzaos. Esforzaos. ¿Vamos a pelear contra quién, hermanos? ¿Qué les dice? ¿Contra quién vamos a pelear? Vamos a pelear contra el Dios de Israel. Vamos a pelear contra un Dios sumamente poderoso. Lo que quiere decir es que ahora tienes que hacer ¿qué? Ahora tienes que esforzarte doblemente de lo que te ibas a esforzar antes. O sea, tienes que dejarlo todo en la raya. Todo, absolutamente todo. Tienes que darlo todo si quieres obtener la victoria. Y simple y sencillamente, si no quieres ser hombre muerto, entonces hace falta que pelees. Que pelees con gran valor. Porque este día te vas a enfrentar, nos vamos a enfrentar al Dios de Israel. Muchas veces nosotros ponemos los ojos en los objetos. Ponemos los ojos en las personas. Ponemos los ojos en nuestros recursos. Ponemos los ojos en aquellos que nos pueden sacar del hoyo. O que creemos que nos pueden sacar del hoyo. Y entonces ponemos toda nuestra esperanza en algo o en alguien así. Israel, como tú puedes ver acá, Israel, hermanos,
puso sus ojos en el arca y confiaba que el arca era el que los iba a ellos a salvar. Y al poner ellos sus ojos sobre el arca, dijeron ellos, ¿sabes qué? Ya nosotros no tenemos que pelear tan fuerte como teníamos que pelear antes, porque ahora Dios va a pelear por nosotros. Por lo tanto, no se preocupen, relájense, diviértanse. Si quieren pasarse la noche de fiesta, háganlo, no hay problema. Mañana cuando nos levantemos, Dios se va a levantar y como poderoso gigante va a derrotar a nuestros enemigos, porque el arca de Dios está en el medio del campamento y Dios nos va a dar la victoria. Y a veces decimos así, tengo un buen abogado, tengo una buena suma de dinero, tengo una buena propiedad, tengo un rancho con muchas vacas, que es mi sueño, y caballos también, gallinas, por favor, no, burros no. Así es de que muchas veces decimos, tengo todo esto, y cuando decimos tengo todo eso, entonces ¿para qué me hace falta Dios? Y el pueblo dice, tenemos el arca. Y si el arca está con nosotros, pues entonces lo tenemos todo. Y ahí es donde, ¿qué? Ahí es donde ellos pusieron su esperanza. Ahora, aquellos hermanos que no conocen de Dios y han escuchado acerca de nuestro Dios, ellos saben que a nosotros nos respalda un Dios sumamente poderoso y que ese Dios está ahí listo para pelear por nosotros. Y ellos saben que si Dios con nosotros, no puede haber nadie que pueda venir en contra de nosotros. No importa quién sea, no importa cómo sea, no importa que intenten, si Dios con nosotros, nadie puede venir en contra de nosotros. Por ello ellos dijeron, ¿sabes qué? Ya nos va, tenemos que esforzarnos, tenemos que pelear, tenemos que echarle muchas ganas, porque si no vamos a fracasar. En el versículo 10, vamos a ver cómo les fue. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie, y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Eli, Ofni y Finés. Cuando se enfrentaron la primera vez, murmuraron en contra de Dios. ¿Por qué nos ha castigado Jehová? Fueron sus palabras. Y dijeron ellos, ok, pues traigamos entonces a Jehová al medio nuestro. Hagámoslo parte de nuestra batalla. Que sea Él el que pelee por nosotros. Que sea Él el que vaya al frente de nosotros. Y trajeron el arca y la pusieron delante de ellos. Y ahora se enfrentan, ¿a quienes se enfrentan? A los filisteos. Y los vencen. Y les matan a ellos. Les matan a ellos 30,000 hombres. Cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y para ponerle la tapa a la botella, el arca de Dios fue tomada y muertos los dos sacerdotes. Muertos los dos sacerdotes. Entiende bien, hermano, lo que está pasando acá. Dios habló ¿a quién? Habló a Elí en el capítulo 2. En el capítulo 2 Dios le dijo a Elí, Elí, porque no me has, dice, porque no has hecho lo que tenías que hacer, porque no entrenaste a tus hijos en mis caminos y les enseñaste a temer la verdad y a caminar en santidad y representarme a mí bien, voy a traer juicio sobre tu casa. Dice, y la señal del juicio que viene sobre tu casa es que tus dos hijos, Ofni y Finés, van a morir en un mismo día. En un mismo día van a morir. Entonces, después para confirmar lo dicho por Jehová a Elí,
Dios le vuelve a repetir el asunto a Samuel. Y le dice a Samuel, voy yo a traer juicio sobre la casa de Elí. Y voy a hacer exactamente como yo dije que iba a hacer. Vemos que Dios está determinado a qué? Está determinado a limpiar, hermanos, la idolatría de en medio del pueblo de Israel. Y permite, hermanos, acá en esta porción de la Escritura, simple y sencillamente, que ellos sean derrotados y que el arca de Jehová sea tomada, sea llevada en mano de sus enemigos, como un trofeo de guerra. Como un trofeo de guerra. Ahora, ¿te has preguntado tú por qué Dios no quitó la vida a todos aquellos filisteos que agarraron el arca con sus propias manos? La montaron en un carretón, no sé qué lo montaron, y se la llevaron para sus pueblos. ¿Por qué Dios no fulminó a aquellos hombres? Pero cuando David se propuso en su corazón mover el arca de un pueblo a la ciudad de Jerusalén, y uno de los sacerdotes que miró que el arca se iba a caer y extendió la mano y tocó el arca y fue fulminado ahí en ese momento. ¿Por qué? ¿Te has preguntado por qué Dios no hizo exactamente lo mismo? ¿Por qué cuando esos hombres no tocaron el arca, por qué no descendió el fuego del cielo y los consumió a todos ellos en ese momento? Porque si Dios hubiera hecho eso, entonces estos hombres hubieran adorado a el arca y nunca hubieran adorado a Dios. Simple y sencillamente por eso no lo hizo. Ahora, ¿por qué lo hizo cuando estaban transportando el arca de un lugar a otro? Cuando David la decidió llevar al pueblo, a la ciudad de David. Porque ellos entendían y sabían que la gloria de Dios moraba dentro de esa arca. Y ellos conocían de Dios, y Dios no tiene por inocente, hermanos, a aquellos que conocemos de Dios. Dios no nos tiene por inocentes. Si nosotros, sabiendo de Dios, deliberadamente pecamos delante de Dios, no creas tú que te vas a salir con la tuya. No nos vamos a salir con la nuestra. Dios va a traer juicio sobre nuestras vidas. Simple y sencillamente así es. Por ello es que acá Dios permite que el arca sea quitada del medio del pueblo, para que vean ellos que el poder no está en el arca. ¿El poder está en qué? El poder está en Dios. Por ello es que nos dice el capítulo cuando abre, y Samuel habló ¿a quién? Habló al pueblo. ¿Qué habló al pueblo? ¿Cuáles crees tú que hayan sido las palabras de Samuel si Samuel era un profeta? Que se arrepintieran, que cambiaran su vana manera de vivir, que alinearan su corazón con el corazón de Dios y dejaran que Dios obrara a favor de ellos. Pero ellos no hicieron caso a Dios y por lo tanto están experimentando el juicio de Dios. Es lo que están experimentando acá en este lugar. En el versículo 12. Y corriendo de la batalla, un hombre de los de Benjamín llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos, tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegando pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Y cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó de delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, Ofni y Finés, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada.
Aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 largos años. Elí no debió haber dejado al pueblo llevar el arca al campamento. No los debió haber dejado. Era la responsabilidad del sacerdote de cuidar del arca de Dios. Era la responsabilidad del sacerdote de enseñar al pueblo que la fe se pone en Dios y no en el arca de Dios. Era la responsabilidad de él. Por eso nos dice la Escritura que su corazón temblaba y él estaba ¿dónde? Estaba junto al camino esperando con ansia que regresara el arca, que trajeran el arca para poderla nuevamente poner dentro del lugar santísimo donde el arca debería de morar. Elí tenía que haberse parado delante del pueblo y Elí tenía que haber dicho al pueblo: ustedes tienen que poner su fe en Dios y no poner su fe en el arca donde mora la gloria de Dios. Ese tenía que haber sido el papel de Elí como sacerdote, como ministro, como representante de Dios delante del pueblo de Dios. Pero no lo hizo. No lo hizo. Y porque no lo hizo, le impactó tanto el hecho de que hayan tomado sus enemigos el arca de Dios, que cuando escuchó las palabras se estremeció tanto que se fue para atrás y se desnucó. Se desnucó. O sea, ¿de qué le servía vivir a este hombre? ¿De qué le servía seguir viviendo si lo que él estaba ahí en ese lugar, si su trabajo en el tabernáculo era cuidar del arca de Dios? En ese lugar era mantener la lámpara encendida para el pueblo. Su trabajo en ese lugar era poner los panes sin levadura para que el pueblo pudiera mirar que la gloria de Dios y la presencia de Dios moraba en ese tabernáculo. Pero ahora no está el arca donde la gloria de Dios mora en ese lugar. ¿De qué le servía a él seguir viviendo? ¿Para qué podía seguir viviendo? Si lo que él debió de haber hecho es evitar que se llevaran el arca para que el pueblo confiara en Dios y no confiara en el arca. ¿Por qué? Porque estaban practicando la idolatría. Y eso fue lo que ocurrió. Ahora, ¿cuál es la aplicación para nosotros, hermanos? La aplicación para nosotros es la siguiente. Nosotros, padres de familia, tenemos la responsabilidad de velar por la salud espiritual de nuestros hijos. Tenemos que asegurarnos que nuestros hijos ponen sus ojos en Dios y no en los objetos, no en el carro, no en el trabajo, no en el dinero, no en las amistades, no en las amigas o amigos. No, sus ojos tienen que estar en Dios. Por eso Mateo 6:33 nos dice que más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y después todas estas otras cosas vienen por añadidura. Nosotros tenemos que asegurarnos que nuestros hijos, hermanos, nuestros hijos tienen los ojos puestos en Dios. Y solamente en Dios, y confían solamente en Dios y nada más que en Dios. Esa es la esperanza que debe de haber tenemos que proyectar a nuestros hijos. Continuando en el versículo 19. Y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida, y llamó al niño Icabod,
diciendo: traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Y dijo: pues traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Cuando esta mujer llama Icabod a su niño, le puso Icabod porque la gloria de Dios se fue del pueblo de Israel. Icabod. Y cuando nosotros somos desentendidos, cuando nosotros no obedecemos a Dios, en nuestro hogar vive un Icabod, porque no mora en nuestro hogar la gloria de Dios. Simple y sencillamente, cuando esta mujer le dice: pónganle Icabod, quiere decir pónganle Icabod, porque Icabod simple y sencillamente quiere decir la gloria de Dios se ha ido del pueblo de Israel. Nosotros no queremos, hermanos, que la gloria de Dios se vaya de nuestro hogar, de nuestro corazón, de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestros familiares. Para que la gloria de Dios, hermanos, no se vaya de nuestras vidas, de nuestros hijos, de nuestros familiares, de nuestros hogares, tenemos que quitar los ojos de los objetos y tenemos que ponerlos en Dios. Porque cuando los quitemos nosotros de Dios y los pongamos en las personas o en los objetos o en nuestras finanzas, entonces la gloria de Dios se va a apartar de nosotros. Y entonces ha venido a morar en nuestros hogares un Icabod. Un Icabod. Icabod, la gloria de Dios se fue. ¿Por qué? Porque Dios no puede, hermanos, morar dentro de un pueblo idólatra. Y puedes ver que Dios no permitió que se le diese gloria a el arca en vez de dársele gloria a él. Simple y sencillamente podemos entender el hecho de que ahora en ellos ha caído el juicio de Dios. ¿Por qué cayó el juicio de Dios? Porque lo que los cuidaba a ellos, los que los protegía a ellos, los que le daba esperanza a ellos era la gloria de Dios. Era el hecho de que tenían el arca del pacto de Dios, el arca del pacto de Jehová en el tabernáculo, en el lugar santísimo, desde donde el sacerdote escuchaba la voz de Dios, desde donde el sacerdote hablaba al pueblo la palabra de Dios. Pero ahora Dios no estaba ahí. El arca del pacto no estaba en el silo, no estaba en el tabernáculo. Entonces Dios no puede hablar al pueblo donde Dios no está. ¿Por qué? Porque vino a morar en el medio de ellos un Icabod. Y si un Icabod existe o un Icabod vive en nuestros hogares, Dios no puede hablar a nosotros. Simple y sencillamente no puede hablar a nosotros. Si es que medita mucho en esas palabras. Aprendamos de los errores de estos hombres. Aprendamos del error de la nación de Israel. No pongamos los ojos en las personas. No pongamos los ojos en nuestra economía. Pongamos los ojos en el Señor. Confiemos en Él. Confiemos en Él. No olvides que cuando Dios quería hablar a Samuel, Él hablaba a través de ¿quién? A través de su palabra. O sea, Dios hablaba a Él a través de su palabra. Y Dios sigue aún hablando a nosotros a través de su palabra. Él sigue hablando a través de las Escrituras. Y su voz es tan fuerte y tan poderosa y tan efectiva el día de hoy como lo fue en aquellos entonces.
Por ello, no quitemos los ojos del Señor. Mantengámoslos siempre puestos en el Señor y confiemos en Él. Confiemos en Él. Si es verdad que muchas veces nos vamos a sentir que el agua nos está llegando a la nariz, pero acuérdate que la mano de Dios no se ha cortado. Y si Dios ha dicho y ha prometido que te va a rescatar y te va a salvar, lo va a hacer. Porque nos dice Él a nosotros que no nos va a someter a prueba, de la cual no nos dé a nosotros con ella juntamente la salida. Simple y sencillamente, las pruebas todas van a venir y no es que no vaya a venir, van a venir. Pero juntamente con cada prueba que Dios permita en tu vida, Dios igual te va a dar con ella la salida, la victoria. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Padre. Qué capítulo, Señor, más poderoso. Wow, Señor. Qué lección tan grande, mi Dios. Y qué manera de Padre Celestial hablarnos a nosotros. Es como si estuviésemos, mi Dios, viviendo como si este evento se estuviese dando en los días que estamos viviendo. Porque igual cuando vienen las pruebas y las dificultades, inmediatamente te echamos la culpa a ti por lo que estamos pasando. Hay quienes dicen por ahí que si tú eres bueno, ¿por qué permites, mi Dios, que haya tanta maldad en el mundo? Cuando tú eres, Padre mío, santo, puro y sin pecado, y en ti no hay maldad, pero en el corazón del hombre hay maldad de continuo. Y entonces te echan la culpa a ti, mi Dios, por las acciones del hombre. Igual estos hombres, mi Dios, te echaron la culpa a ti porque ellos no escucharon a Samuel. No escucharon la voz de Samuel. No escucharon, mi Dios, lo que tú hablaste a través de Samuel. No hicieron caso a tu palabra. Y la palabra, la Escritura nos dice que tú no dejabas caer ni una sola de las palabras de Samuel. Quiere decir que lo que tú les dijiste a ellos lo cumpliste al pie de la letra. Y ellos, mi Dios, fueron juzgados. Y la prueba de ello fue que murieron 34,000 hombres de ellos, Padre. Simple y sencillamente porque no hicieron caso a tu palabra. Padre, no permitas que ninguno de nosotros, mi Dios, vuelva a vivir esta experiencia. O vaya a vivir esta experiencia. Padre mío, líbranos. E incrementa nuestra fe y nuestra esperanza en ti. Y oh Padre mío, que nuestros ojos estén puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Oh Padre, porque Él tuvo gran gozo y miró más allá de lo que estaba viviendo. Miró este momento en el cual nosotros acá, humillados delante de tu presencia, estaríamos clamando a ti. Y gracias, Padre, por ello. Bendícenos ahora, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.